Bienvenidos a este tu programa en vivo. Todos los derechos reservados son propiedad de sus respectivos autores. Transmitimos únicamente sin fines de lucro, no monetizado, no cobramos ni lo hacemos por ganancia alguna. Este espacio es solamente con fines informativos. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 2645 67 72 99. Si lo haces fuera de Argentina, marca más 549 2645 67 72 99. ¿Querés comunicarte con nosotros? Puedes hacerlo a nuestra página de Twitter, @Orlando05251-328. Y también en Instagram como @OrlandoCadín. Fuimos creados para ser llenos de fe cuando depositamos nuestra confianza en Dios. Estamos en el camino que nos ayudará a ser la persona que Dios proyectó que fuésemos. Hoy es tiempo de seguir a Dios. Estamos impregnados de tecnología. Los avances científicos ocupan un lugar importante en nuestra sociedad. Tenemos medios de comunicación, internet y muchas cosas más de las cuales el hombre puede hacer uso. Somos una sociedad llena de demandas y consumos, pero la Biblia dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Una opción es Radio Peniel, de Dios para su pueblo. Este día busquemos la bendición de Dios. Lo haremos junto a usted. Los invitamos a participar del mensaje de fe y esperanza del pastor Orlando Cadín Jofré en vivo en su cuenta de Facebook los días martes, jueves a partir de las 16 horas. No te olvides, mensaje en vivo del pastor Orlando Cadín Jofré. Señor, guía mis pasos, dame la salvación. Señor, guía mis pasos, concédeme el perdón y lléname la vida con tu infinito amor. Señor, guía mis pasos, concédeme el perdón. Hoy siento que tu luz dentro de mi alma está, fortaleciéndome con tu divina paz. Señor, hoy te agradezco, me hiciste un cristiano. Hoy feliz yo me siento, caminar de tu mano, gozoso en el sendero que tú me diste, hermano. Jesucristo divino, me diste tu perdón y tu Espíritu Santo me llena de tu amor. Recibe de mis labios la gloria y el honor.
hoy te agradezco. Me hiciste un cristiano, hoy feliz yo me siento. Caminar de tu mano, gozoso en el sendero que tú me diste, hermano, gozoso en el sendero que tú me diste, hermano. Hola, 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 hola. A la humanidad toda, muy buenas tardes, Dios les bendiga grandemente. Esperando que el Espíritu Santo esté llenando vuestras vidas, vuestro hogar, vuestra familia, de esa presencia maravillosa. Que el Espíritu Santo esté manifestándose en usted, que la gloria del Altísimo le llene. Confiamos que el Señor una vez más nos protegerá, nos dará de su unción, su santidad, su amor, su poder, para predicar la palabra con denuedo, con valentía, con unción, con gracia, con poder, con las maravillas de Dios. Glorificamos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en este programa que hemos dado a llamar En Vivo para usted, a toda la audiencia, a la humanidad toda, a las piedras preciosas del Señor, donde quiera que se encuentren, a la hora que fuere, tarde, mañana, noche, en cualquier lugar del mundo, del globo terráqueo. Que Dios le bendiga, Dios le prospere, Dios le sane, le llene de su unción, de su gracia y sobre todas las cosas, de su salvación. ¿Cómo están, amados, amadas del Todopoderoso? Amados por el Dios Todopoderoso. Agradecerle por estar con nosotros a cada instante, cada día. El universo es un Cristo poderoso, Rey del universo, como un pueblo agradecido a ti. Y hoy estamos acá, en este lugar que le hemos consagrado a Dios, y le pedimos al Señor que envíe sus ángeles a romper las ataduras, maldiciones, enviaciones que el diablo hace contra los hijos de Dios, y máxime en estos tiempos tan difíciles. Que la gloria de Dios se manifieste en ustedes, en mí, en cada uno de los que estamos en esta hora, para glorificarle al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y agradecerle, sí, agradecer a toda la gente linda que ya está en contacto con nosotros acá en este programa, a la Iglesia Cristiana, a la Iglesia de Cristo, la Iglesia Virtual. Tenemos a Henry Cortés, el Titi, dice: buenas tardes, pastor, Dios lo colme de bendiciones. Igualmente, el Señor te lo multiplique, Titi, gracias, igualmente. Sandra dice: buenas tardes, pastor, bendiciones, igualmente, Sandra, que el Señor te abrigue con sus alas y te llene de grandes bendiciones en todas las áreas de tu vida. También, no podía faltar, sí, la pastora Ángela dice: bendiciones, pastor, y linda y bendecida tarde. Igualmente, mi amor, Dios te bendiga. Talentos con la voz, con instrumentos. Flavia Alejandra dice: hola, buenas tardes, bendiciones. Igualmente, Flavita, Dios te bendiga grandemente. Te alabamos, porque tú eres el Rey y Señor de nuestras vidas. Y agradecemos al Altísimo por su misericordia, ¿sí? Por su misericordia y su amor. Y reconocemos la grandeza, la majestad, el imperio, poderío de nuestro amado Santo Padre Jesucristo y Yahweh, el Yo Soy. Amados, amadas, ya busquen su Biblia, vayan buscando su Biblia. Tienen la libreta
de apuntes, el cuaderno de anotaciones, sí, ya lo tiene. Y bueno, vayan buscando allí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, donde Dios nos va a hablar en esta tarde. Quiere el Señor darnos el tiempo y la sabiduría para hacerlo de la mejor manera, para su gloria. Dios está haciendo milagros. Hoy nos comentaban un testimonio de un chico que había sido a consecuencia de algunas manipulaciones, ¿sí? Recibió una dosis de un medicamento y resulta que trabajó en contra y tuvo inflamaciones en el cerebro que pensaban que era meningitis, aún otras enfermedades que se habían esparcido por el cuerpo, pero Dios ya está haciendo el milagro. Ya ha comenzado dándole a este chico la posibilidad de vivir. Creemos que Dios ha escuchado a nuestra oración y Él ha obrado en consecuencia. Amado, amada, nuestro Dios no está limitado por nada, ni por el tiempo, ni por la guerra, ni por nada. Él es todopoderoso. A Él le glorificamos. Y es maravilloso saber que Dios hace milagros. No importa, para nosotros los seres humanos son milagros grandes o chicos, pero sabe que delante del Señor todos los milagros son iguales, porque Él es todopoderoso. Y a usted, amado hermano, hermana, piernas preciosas, amigo, amiga, como quiera que se llame, donde quiera que se encuentre, que Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Comparta los videos. Sí, como dice, a las personas que están compartiendo los videos, que el Señor en esta tarde le bendiga por estar colaborando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dicho todo esto, vamos a dar comienzo a la palabra de Dios. Vamos a dar lectura a la bendita palabra de Dios, ya bendecida desde antes de la creación del mundo. Los distribuidores de contenido, dice usted, bueno, para todos los distribuidores de contenido, Dios les bendiga grandemente. Gracias por ayudarnos a compartir la palabra de Dios, los mensajes y los milagros que Dios quiere hacer. Ahí está Vicky. Hola Vicky, dice, buenas tardes pastor, bendiciones igualmente Vicky. Dios te bendiga grandemente a vos y a toda tu familia. Gracias por estar con nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 2, que es la palabra de Dios, viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Dice así la palabra de Dios: y no os adaptéis a este mundo. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera 1960. No adaptéis, no se adapten, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es buena, aceptable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros, la humanidad. Es buena la voluntad de nuestro amado, bendito y santo Padre. Tania dice allí, buenas tardes, pastor, bendiciones igualmente. Tania, también para Franchi, que está allí. Ay, saludos a Franchi, Dios la bendiga. Al Poroto, a Sofía, a todos los amados de Dios, que Dios les bendiga grandemente. El título de este mensaje es Voluntad Perfecta. ¿De quién es la voluntad? ¿Del ser humano o de Dios? ¿O de los ateos o de Lucifer y sus secuaces, sus séquitos? La voluntad poderosa es de nuestro Dios. Es voluntad perfecta. Él no se equivoca. Noelia dice, Olis, hola. Buenas tardes, pastor, bendiciones igualmente. Noelia, la familia de Cristo, unidas como un solo hombre, aún batallando contra el enemigo que quiere robar la fe, quiere robar las bendiciones, quiere robar la salud, la economía. En esta tarde somos más que vencedores en el nombre de Jesucristo. La carta a los Romanos, escrita por San Pablo, allí por el año 57 después de Cristo, más o menos, aproximadamente sería 24 años después de la ascensión de Cristo. Y esta carta, esta epístola, fue escrita con el fin de preparar el camino para el ministerio que esperaba tener San Pablo en Roma y en la misión de ir a España. Su propósito era doble, no de doble intención, sino
Como parecía que los romanos habían recibido rumores tergiversados acerca del mensaje y de la teología quiere decir estudio de la ciencia de Dios, habían recibido el mensaje tergiversado acerca de los mensajes que Pablo predicaba y de la enseñanza de la ciencia de Dios de Pablo, consideró necesario poner en escrito el evangelio que había predicado por 25 años. Y estoy recordando cómo la palabra de Dios se mueve desde el éter, desde el tercer cielo, para hacer milagros en la humanidad. Y cómo Dios hace milagros en sus hijos. Cómo el poder de Dios se está manifestando para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recién dije Pablo el escritor. Pablo es el redactor de esta carta y su colaborador Tercio es el escritor. Lo aclara allí en el capítulo 26, en los versículos finales de esta carta. En el versículo 20 dice: yo Tercio, que escribí la epístola, lo saludo en el Señor. Pero le atribuimos que Pablo lo escribió ya que él fue el redactor de esta palabra por inspiración del Espíritu Santo. Iris dice: buenas tardes, bendiciones, feliz y bendecido cumple para Mariela Jofré. Dios le bendiga grandemente su vida. Es verdad, nos unimos al saludo de Iris y le deseamos feliz cumpleaños a Mariela Analía, que está siempre con nosotros. Dios le bendiga grandemente. Yamín Videla, no son familiares, ¿o sí? Dice: buenas tardes, pastor, Dios lo bendiga grandemente. Igualmente, Yasmín, Dios te bendiga a vos juntamente con tu familia. Dios te bendiga grandemente. Ahora bien, decíamos que el propósito de Pablo era doble. Porque primero, como parecía que los romanos habían recibido rumores tergiversados acerca del mensaje y de la teología de Pablo, consideró necesario poner por escrito el evangelio que había predicado por 25 años. Procuró corregir ciertos problemas que ocurrían en la iglesia. ¿Por qué? A causa de las actitudes equivocadas entre los judíos y los gentiles. Había rivalidad, quién era quién, cuál era la mejor teología, cuál era la mejor doctrina. Y como decíamos los otros días, estas doctrinas a veces dividen al pueblo de Dios, a los cristianos principalmente. Romanos capítulo 12, versículo 2, la parte A, se divide así. La oración que empieza y culmina ocupa cada posición, la A, la B, la C. Y no quiere decir que dividamos o saquemos de contexto la palabra de Dios, sino que dice la primera parte de esta oración: no se adapten o no os adaptéis a este mundo. Pablo nos enseña a entender que los creyentes debemos comprender que el sistema del mundo, de este mundo actual, es malo y día a día empeorará, y que está bajo el dominio de Satanás. Eso es lo que tenemos que saber, aprender, de que este mundo, este sistema, aún los gobiernos están bajo el dominio, bajo el poder de Satanás, en el cual está procurando y avivando a las personas o moviéndolas para que le sigan a él. No es avivar, es matarla en realidad, espiritualmente, y doblegarlas a su dominio. También el segundo punto es estar en contra de la prevalecencia o prevaleciente y popular forma del espíritu en este mundo, y proclaman más bien por la causa de Cristo las verdades eternas y las normas justas de la palabra de Dios. Tenemos que, a través de las enseñanzas de Pablo, inspiradas por el maravilloso Espíritu Santo, despreciar lo malo y amar lo justo. No contaminarse con los varios tipos de mundanalidad que constantemente rodean a la iglesia de Cristo, que ya ha entrado en muchos lugares a través de diferentes doctrinas, dogmas distintos, otro evangelio y con vestimentas que no son adecuadas. Ejemplo, ha entrado el diablo con envidia, uno hacia otro, avaricias, egoísmo, conveniencia. Siempre hay algo por sacar, algún rédito a cobrar, por ideas humanistas, por doctrinas de hombres y de demonios, maniobras políticas por el poder, no es porque amen a la gente, odio, venganza, impureza, malas palabras,
diversiones impías, quiere decir, donde la gente se reúne sin piedad a reírse, burlarse, ser escarnecedores de las personas, de los cristianos, luego de las personas imposibilitadas por una u otra causa, de los que tienen algún problema físico o defecto. Esas son las diversiones de ellos, burlarse a tal punto de desmayarse de risa, burlándose de los errores y deficiencias o limitaciones de los demás. También el enemigo ha rodeado a la iglesia de Cristo a través de vestimentas seductoras o vestimentas inmodestas, inmoralidad, también con droga, alcohol. Hay personas que van a las iglesias cristianas drogados, teóricamente siendo cristianos, y lo hacen para reírse, también para hacer creer que ellos tienen una mejor vida, y dicen ser cristianos, pero la verdad que están lejos de serlos. También ha seducido Satanás a la iglesia de Cristo, a muchos creyentes que en alguna oportunidad entregaron su vida al Señor con el alcohol y compañías mundanas que día a día nos apartan o apartan a las personas de Cristo. El cuarto punto es, a través de esta escritura de San Pablo, tener la mente de Cristo. ¿Y cómo se puede lograr esto? Ya que somos carnales, seres mundanos, somos más humanos que espirituales, confiamos más en lo secular o en nuestras fuerzas que en el Señor. Bueno, podemos lograr salir, zafar, como dicen hoy, mediante la lectura de la palabra de Dios, nuestra mente que esté llena de esa presencia divina, la palabra de Dios que es espíritu y verdad. A través de la meditación en la palabra de Dios, para investigar, para llenar nuestra alma, nuestro espíritu con la palabra poderosa de Dios. A través de la oración, nuestra comunión permanente con el Señor. Y sometiendo los planes y metas, también propósitos, a criterios divinos, a criterios celestiales. Allí tener los pensamientos que Dios ha dejado para nosotros, los pensamientos de Cristo, aquellos pensamientos eternos, y no a los deseos malvados y pasajeros de este mundo que va rápidamente o velozmente a la perdición. Romanos capítulo 12, le reitero que vamos a hablar sobre el mismo capítulo, el mismo versículo 2, desglosado en ABC. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Nosotros verdaderamente no nos podemos transformar, o nuestro ideal no puede cambiar, nuestras fuerzas no lo pueden hacer, nuestro intelecto no puede transformar nuestra mente, nada más que nos puede llenar de sabiduría o conocimiento mundano o humano. Pero dice San Pablo, transformad mediante la renovación de vuestra mente. Ahora nos enfocaremos específicamente en el objetivo de la mente renovada, o 2 veces nueva. Si no, transformaos, dice San Pablo, mediante la renovación de vuestra mente. Convirtámonos, volvámonos, ya nos demos la espalda al Señor y vayamos a lo que el Señor anhela para con nuestras vidas, lo que anhela en nosotros. Aquellos que pertenecemos a Cristo Jesús, ahora somos nuevas criaturas en Cristo, nueva creación, una creación principal. Primero éramos creación natural, y hago una aclaración o una salvedad. Todas las personas creen o creíamos que todos éramos hijos de Dios, pero en realidad no, toda la humanidad es solamente creación, una creación natural. ¿Cuándo nos convertimos como hijos de Dios? Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y mostramos frutos de arrepentimiento, cuando le decimos, Señor, quiero cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar, ser comprados con su sangre, que esa sangre nos limpie delante de Él de todo pecado, de toda maldición, que nos limpie y nos deje aceptos delante de Dios y tener frutos de arrepentimiento. De decir, al leer la palabra de Dios, somos confrontados y también el Espíritu Santo nos dice, tenés que dejar esto. Recién hablábamos de las personas que tienen vestimentas no decorosas, para nada. Hay personas también que son ávaros, son egoístas, que hacen las cosas por conveniencia y siempre tratando de sacar alguna ventaja económica, con ideas humanistas, como el vos podés, vos decretás, vos decís, aquello lo podés lograr porque sos poderoso, porque tenés fuerza. También ahí están los cristianos, pero que son
o demuestran con sus frutos que son más mundanos o que aman este sistema del mundo, con maniobras políticas por el poder, para tener poder sobre las personas, para someterlos, y luego que decían que eran cristianos, que iban a la iglesia, cuando logran el poder, logran el objetivo de llegar a algún cargo político, se olvidan de la gente y se convierten en ladrones y comienzan a robar la fe porque no colaboran con aquellos que colaboraron con ellos. También el sistema mundanal de la envidia, el odio, la venganza, la impureza, las malas palabras que no cesan, que están en la boca de aquellos que están en la medianera, que no son cristianos y son medio cristianos. Están para los dos lados, están medio cristiano y medio mundano. Entonces, las diversiones impías que decimos, donde eran aquellas personas malvadas, sin piedad, personas que eran escarnecedoras, burlescas, burlándose de toda debilidad y de toda falencia física de cada persona. Las vestimentas seductoras e inmodestas eran las personas inmorales que están pensando y hablando siempre todo lo que hacen a nivel sexual, y se mofan, se burlan, se ríen creyendo ser mejores. Las drogas, las personas que creen que volando, como ellos dicen, o los que están bajo el alcohol, bajo el dominio del alcohol, y hablan mentiras y alimentan más mentiras cada día. Aquellas compañías mundanas que pensábamos que eran nuestros amigos, y cuando hemos querido acordarlo, lo primero que comenzaron a hacer: mirá, ahí viene el pastor, ahí viene el evangelista, mirá cómo se ha cambiado, ahora se pone esta corbata. Bueno, eso era en otros tiempos. Pero no hubo cambio de vida y ellos quedaron igual. Pero si nos quedamos con ellos, lo primero que dicen: bueno, antes eras cristiano y no hacías nada, y ahora te has vuelto y tomás y bailás y fumás, ¿y cómo es el tema? Entonces, no les conforma nada porque el diablo les domina la mente y quieren tener la razón en todo. Entonces, para que entendamos, aquellos que pertenecemos a Cristo Jesús, ya somos nueva criatura espiritual en Cristo, comprados con su sangre. Pablo nos enseña y nos guía una vez más por el Espíritu Santo cómo volvernos a Dios y obedecerle. De esta manera, transformar todas nuestras vidas en una verdadera adoración al Señor. Juan Yufre dice: hola, bendiciones también para vos, amado hermano. Dios te bendiga grandemente. Janet Silán: buenas tardes, pastor. Dios les bendiga. Igualmente, Janet, Dios te bendiga. Necesitamos urgentemente ser transformados porque muy pronto viene Cristo a buscar a su iglesia. Y este tiempo atrás decíamos que venían catástrofes climáticas. No nos creían. Hablábamos de que las cosas iban a ir de mal en peor. Tampoco nos creyeron, nos dijeron alarmistas, mentirosos. Catalogaron a los predicadores de falsos. Dijimos que venía una guerra que estaba proclamándose, que estaba allí, como dice la palabra de Dios, guerras, rumores de guerra. Había guerra entre Israel y el Líbano, o Libia, y tampoco creyeron. Dijimos: China quiere invadir a Taiwán para derrotarla, para someterla bajo su dominio, porque se independizó Taiwán. Está ahí. También dijimos que se avecinaba la guerra entre Rusia y Ucrania. Tampoco nos creyeron, nos dijeron mentirosos. Siempre, desde que tengo noción de vida, vienen diciendo: Cristo viene, Cristo viene. Les dijimos que venían terremotos fuertes. Ya en Jujuy hubo un temblor, un terremoto 6.3. Dijimos de los fuegos que se habían levantado en distintas partes de Argentina y varias partes del mundo, donde se estaban incendiando muchos lugares en el sur de Argentina. No, pero ya hace frío, el viento lo va a apagar. Resulta que se extendió, hizo estragos, daños tremendos. Lo hizo en Corrientes, 800 hectáreas quemó. Animales, la flora, la fauna, todo. Fue un desastre. Y no nos creen. Dijimos: van a haber temblores terremotos de 10 grados, de 10 puntos. No, que va a haber eso nunca. Siempre ha temblado, pero ahora ya es manera sucesiva, y cada día más intensos. Y los que vienen todavía a prepararse. También les dijimos: se viene una hambruna. Comience a comprar medicamentos, comience a comprar mercadería, compre lo que pueda, los alimentos, la ropa, porque no lo gasten cosas vanas. Recuerden, hemos hablado de parte del Espíritu Santo y no creyeron.
esta guerra que ya está a punto de desatarse, tal vez la tercera guerra mundial, quiere el Señor, no lo permite que ocurra, pero está ahí. Ya Rusia invadió lo que es Ucrania, ya hubieron bombardeos y han muerto centenares de personas, no una o dos, y allí hay mucho pueblo de Cristo, muchísimos, que el Señor en su misericordia guarde las vidas, aunque de este mundo hemos de partir de una u otra manera. Ahora lo importante es dónde hemos de despertar cuando vayamos, a los cielos o a otro lugar, donde a veces uno, no es porque tenga miedo de nombrarlo, sino que la gente se terroriza. Sí, se terroriza porque decimos, lo nombramos al diablo, ¡ay no, el diablo no hable! Hablamos de los cementerios, no, que no hay que hablar de eso. Hablamos del infierno, no, no hay que hablar de eso, eso es malo, no, a mí me da miedo. ¿Sabe por qué tenemos miedo? Por la inseguridad, porque no le hemos creído a Dios y hemos creído en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios ideales. Y ahora, ¿qué va a pasar? Es tiempo de que usted y yo nos volvamos al Señor. Yo lo invito a que nos volvamos al Señor. Ya no le demos la espalda. Eso es apostasía. Darle la espalda al Señor y convertirse quiere decir darse vuelta y mirarlo al Señor, buscarlo al Señor y decirle, Señor, acá está mi vida, te la entrego. Pronto, recuerde, Cristo viene a buscar a su iglesia. Y usted que piensa de esa manera, que hace mucho tiempo que se viene diciendo, sí, es verdad, porque la misericordia de Dios se ha extendido para que entren todos a la salvación. Pero no todos quieren entrar, ya vamos a hablar de eso. Necesitamos ser transformados, no solo con nuestra conducta externa, lo que podemos demostrar, sino también en la forma de sentir y de pensar. ¿Qué sentimos? Sentimos amor por la gente, sentimos la presencia de Dios, pensamos en Dios, en lo que Dios tiene para con nosotros, leemos la Biblia. Tenemos que sentir en nuestra mente, en la vida interna, que es el alma, para poder ser transformados, que no solamente el alma, sino también el espíritu, y que este cuerpo comience a mostrar nuestro arrepentimiento y que nos hemos vuelto a Dios de verdad o verdaderamente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Y debemos creer, debemos dejar todo lo que esta carne quiere. Esta carne quiere pecar, está acostumbrada a este sistema mundanal, con libertinaje, con voluntad humana y diabólica. Pero ahora debemos convertirnos, debemos volvernos a Dios de lo que somos, la clase de vida que vamos llevando. Cada día los hombres y las mujeres más muestran su cuerpo, sus pecados, pero debemos buscar y anhelar ser criaturas limpias. Si alguno está en Cristo, si alguna persona ha aceptado a Cristo, si alguna persona vive en Cristo, nueva criatura es y ya está aprobada para ir a los cielos. Recuerde, la guerra ya está allí en Rusia. Usted dirá, y bueno, está muy lejos. ¿Usted cree que eso no se va a acercar de una u otra manera a nuestros países en América? En Chile, apenas nombraron que ya Rusia había invadido Ucrania, subió la bolsa el 30%. Sí, la economía se disparó el 30%. Y acá en Argentina no está lejos, aunque vienen seduciendo y tratando de robar la fe de otras maneras. Ya pronto se van a dar cuenta. 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, limpiad la levadura. Esto representa corrupción, la vieja vida. Limpiad la levadura vieja para que seáis nueva masa, así como lo sois, sin levadura, sin corrupción, puros para Dios, íntegros para Dios. Y eso lo podemos lograr únicamente cuando nos acercamos al Señor, le entregamos nuestra vida, cuando leemos su palabra, cuando la obedecemos. Allí en Colosenses capítulo 3 versículo 10 nos dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, de la nueva persona, la nueva criatura, el cual se va renovando 2 veces nuevo hacia un verdadero conocimiento. ¿De quién? Conocimiento de Dios y su palabra, conforme a la imagen
de aquel que lo creó, que es Dios. Aunque no sabemos, no lo hemos visto nunca a Dios, pero Él nos creó a su imagen, a lo que Él pensó. A imagen de Dios somos criados. Y fuimos creados para ser santos y tener comunión con Él. Y es lo primero que hemos dejado de hacer. De nuestros primeros padres, de Adán y Eva, se apartaron de Dios. Y a consecuencia de la mujer dejarse seducir por Lucifer o Satanás o la serpiente antigua, tuvo relaciones sexuales con Lucifer. Y el primer hijo que tuvo Eva fue de Satanás, el diablo, aquel que se llamó Caín, el primer homicida desde la creación. No cree que sea así. La palabra de Dios lo dice así. Pero usted y yo, en Cristo hemos sido renovados y ahora estamos siendo renovados día a día. ¿Por qué? Porque leemos su palabra, porque oramos, hablamos con Él, no solamente pedirle, decir, Señor, te quiero conocer, Señor, te amo porque tú me amaste primero. Usted cuando lea la Biblia va a recibir palabras para poder decirle a Dios elogios en santidad y decirle, Señor, quiero ser como Cristo, santo, valiente, puro, íntegro. Recuerde, ahora estamos siendo renovados día a día en sacrificio vivo. Quiere decir que en esta vida es un sacrificio dejar de pecar, es un sacrificio apartar momentos para leer su palabra, es un sacrificio orar, pero es el sacrificio vivo y cotidiano, día a día. Este es el tema fundamental, el ser renovados, hacer el sacrificio de orar, de hablarle a Dios. Y tal vez diga, no tengo el deseo de orar, dígaselo a Dios. También coméntele de sus pecados, de lo que usted comete, aquellos que creen que están en la oscuridad, que lo ha hecho en oculto, pero ya nos enteramos todos. Ya la gente se ha enterado, mira, tal persona estuvo en tal lado, estuvo con tal persona. Mira, y aunque no parezca, es así. Morena Alanis dice, buenas tardes, pastor, muchas bendiciones. Igualmente, Mori, Dios te bendiga grandemente. Romanos capítulo 12, versículo 2, la parte C o la tercera oración. Para que verifiquéis, para que veas, compares, investigues, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿El que nosotros hagamos lo que bien queremos o el que hagamos lo que Dios quiere? ¿Cuál es la mejor elección? ¿Qué es lo mejor? Hacer la voluntad nuestra, propia, carnal, humana y guiada inclusive por el diablo, que nos lleva a pecar, que nos lleva a mentir, que nos lleva a robar, a drogarnos, las personas que cometen esto. Y dicen, bueno, es la voluntad de Dios que haga esto. No, no es la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, la parte C, la tercera oración, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Buena, ¿por qué? Porque no quiere que nos enfermemos, no quiere que nos perdamos, no quiere que vayamos al infierno, no quiere que estemos en situaciones inmorales, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, la que es agradable, aceptable y perfecta. Esa es la voluntad que vale. Así que nuestro enfoque de hoy está en sí enfocado a este término, voluntad de Dios. Y el tema que, como comprobamos, las dos voluntades de Dios, esto no es bipolaridad, sino las dos voluntades. Nosotros tenemos una voluntad también, pero nos ha llevado a la perdición. Ahora debemos buscar la voluntad de Dios. Y vamos a desglosar o tratar de compartir a qué nos referimos. Necesitamos conocerlo primero a Dios, para después decidir cuál de ellos está siendo usado aquí, cuál de las voluntades. Incluso conocer las diferencias entre estos dos significados de la voluntad de Dios. Es importante para poder comprender una de las verdades más grandes y complejas de toda la Biblia. Específicamente, que Dios es soberano por encima de todo y sin embargo no lo aprueba todo. No está de acuerdo con que su creación principal, el ser humano, se pierda. Pero bueno, son decisiones personales que tristemente muchos tendrán que llorar y sufrir por la desobediencia, por pensar que somos o creer que somos fanáticos y que todo lo que decimos es mentira, mas la palabra de Dios es perfecta. Él quiere que toda su creación principal se salve, pero no todos quieren hacerlo. Cada uno quiere tomar su decisión, vivir su vida acorde a su voluntad. Yo vivo mi vida, yo soy dueño de mi vida, es lo primero que decimos.
Pero cuán equivocados, cerrados estamos, que lo triste que la gente se va a perder por una mala decisión y va a arrastrar tras ellos al infierno a la propia familia. Es bueno cuando le demostramos a las personas que le amamos de qué manera. Cuando le decimos, ten cuidado, te vas yendo al infierno, ten cuidado, estás en pecado, ten cuidado, no te apartes de Dios, volvámonos a Dios. Esa es la persona que verdaderamente ama. Más las personas que desprecian a la familia, al ser humano. Viví tu vida, hacé tu vida, después de esta vida no hay otra. Esa es una mentira satánica, porque quiere arrastrar muchos a la perdición. Salite, no te juntes con esas personas que te dicen esa palabra. Ten cuidado, porque a veces son siervos del diablo o influenciados por el diablo, o porque están llenos de demonios, que creen de esta manera, despreciando a Dios, diciendo, nadie me dijo que había que ir a la mejor vida, que nadie vino. ¿Y para qué vino Cristo? Si Cristo murió y resucitó para eso, ¿para qué? Nos volvamos a Dios, para que busquemos la salvación ahora que estamos a tiempo, ahora que podemos decidir ya. El pasaje de las Escrituras que nos hace pensar de esta manera. Consideremos los pasajes que describen la voluntad de Dios como el control soberano de todo lo que ocurre, de todo. Uno de los pasajes más claros es el que relata la forma en que Jesús habló sobre la voluntad de Dios cuando estaba orando allí en Getsemaní. Usted que lee la palabra de Dios sabe que es el monte de los olivos, allí donde se muele la aceituna para sacar el jugo, o sea el aceite. Allí Jesús clamó. Allí en Mateo 26, capítulo 26, versículo 39, Jesús el Señor dijo, Padre mío, si es posible, si está la posibilidad o está tu voluntad, que pase de mí esta copa, este momento difícil, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí Jesús está diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Y acá a qué se refiere la voluntad de Dios en este versículo? Cristo doblegó su voluntad, su yo. Cuesta, ¿eh? El yo representa el orgullo. Cristo no era orgulloso, era humilde. Por eso doblegó su voluntad y aceptar la voluntad de Dios Padre. Recuerde que es buena, agradable y perfecta. Se refiere al soberano plan de Dios que tendría lugar unas horas después. Recordemos, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 28, dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, se reunieron contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se juntaron? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios Padre ya había pensado que esto iba a ser, tenía que hacer desde antes de la creación del mundo. Estaba haciendo su voluntad allí en la vida de su Hijo Jesucristo. Permitió que fuese sacrificado para que usted y yo podamos, a través de ese sacrificio, arrepentirnos y buscar el perdón de Dios, aceptar de que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios y que tenemos una oportunidad. Ya no se puede escapar. Cuando Cristo venga a buscar en su iglesia, difícilmente la gente se salve. Algunos se van a salvar, pero van a tener que pagar con su vida, porque van a tener que testificar de Cristo y van a ser hasta decapitados. ¿Por qué? Porque el diablo no está jugando, y mucho menos Dios, que día a día nos da una nueva oportunidad para que nos volvamos a Él. No juegue con Dios, ni se deje convencer por el enemigo. No le permita al diablo, resístalo. Cuando tenga deseos de beber, de drogarse, si quiere, cuando el enemigo ponga inmoralidad en su corazón, dígale: te recuerdo, Satanás, que soy hijo de Dios a través de Jesucristo, y no te voy a obedecer a vos, voy a obedecer la voluntad de mi Padre Santo, el papá de Jesucristo, mi papá celestial. De modo que la voluntad de Dios era que Jesús muriese, pero Dios quiso que muriera su Hijo y no toda la creación. Este era su plan, era lo que Él había decretado, porque Él es Dios, es más que todos los príncipes, reyes y gobernantes del mundo. Él sí puede decretar. No había cambio.
porque lo que Jesús inclinó, por eso se inclinó Jesús y dijo: aquí está mi petición, pero haz lo que sea mejor. Aquí tenemos la voluntad soberana de Dios, la voluntad de Jesucristo sometida a Dios Padre, porque Cristo vino a buscar lo que se había perdido, usted y yo. Pero ahora nosotros no tomamos la decisión correcta de aceptarlo ni vivir acorde a su voluntad. Queremos vivir acorde a la voluntad de Lucifer, a la voluntad del diablo en este mundo perdido, en este sistema que ya va a adorar a su Dios llamado el Anticristo. Ya pronto muchos se van a arrodillar, se van a someter a este ser malvado que viene con el deseo de doblegar y marcar a la gente como si fueran animales. No debemos apartarnos del tema esencial que incluye los pecados del hombre o del ser humano, suyo, mío y de tanta humanidad. Todos pecaron al cumplir la voluntad de Dios, tanto Pilato, Herodes, los soldados, los líderes judíos y casi todo el pueblo de Israel. Todos cumplieron la voluntad que Dios había establecido, la voluntad con respecto a que su Hijo fuera crucificado. Ellos en maldad estaban cumpliendo lo que Dios ya había designado en su infinita voluntad. Allí en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo 53, versículo 10. Dice así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación, en cubrir pecados, en cubrir por el pecado, o ser cubiertos los pecados a través de la muerte de Cristo. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Dios permitió que él muriera, que fuera sacrificado como un delincuente, un malvado. La palabra dice que maldito aquel que es colgado en un madero, y Cristo se hizo maldito para sacar la maldición que había en nuestras vidas, para llevarse todas las maldiciones, y las dejó allí incrustadas, clavadas en la cruz del Calvario. En todo sufrimiento nunca condenó a nadie, sino que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Usted y yo, había muchas cosas que hacíamos por inercia, por el mismo pecado, pero había muchas cosas que hacíamos sin saberlo. Acá tenemos un ejemplo en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice, cuando Pedro escribe: pues es mejor padecer por hacer el bien. Reitero, es mejor sufrir por hacer el bien, si es así la voluntad de Dios. Pero por hacer el mal, recuerda, es mejor padecer para hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, antes de padecer por hacer el mal. Tenemos la voluntad, tenemos ese derecho que Dios nos ha dado, y podemos decidir no ser malos, no seguir al enemigo, sino aceptarlo a nuestro Señor. Pablo expone, a modo de resumen, una afirmación devastadora sobre esta verdad. Él dice allí en Efesios, la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 11, dice: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad. La voluntad de Dios es su gobierno y es soberano de todo lo que ocurre. Nada escapa a su voluntad, a su conocimiento, a su omnisciencia. Y hay muchos otros pasajes de la Biblia que demuestran que la providencia de Dios, la providencia en el universo, alcanza hasta los más pequeños detalles de la naturaleza, aún de las decisiones humanas. Providencia, ¿qué es la providencia? Es la disposición anticipada o la prevención que mira o conduce al logro de un fin. Eso es lo que Dios hace, anticiparse a todas las cosas que van a ocurrir. Acá tenemos el primer significado de la voluntad de Dios. Es el control soberano de nuestro Dios, nuestro Padre, sobre toda su creación. Diremos que esta definición identifica la voluntad soberana o su voluntad decretada. Soberano decretado. Por eso decimos que la persona que dice yo decreto tal cosa, él no es soberano. No es ni un rey, ni un príncipe, ni un presidente.
esto le cabe y le concierne solamente a Dios. Él es perfecto, Él es soberano y Él ha decretado. Esta voluntad no puede ser quebrantada, siempre se cumple lo que Él ha establecido tanto en el cielo como en la tierra. Allí en el libro de Daniel capítulo 4, versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, según a los ojos de quién. El enemigo nos ve así, para Dios somos especiales. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y los habitantes de la tierra también son por su voluntad. Y no hay quien detenga su mano. Y no hay quien le diga: ¿qué haces? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? El Señor le dijo a Job: ¿dónde estuviste vos para darme el consejo, para formar la tierra o para hacer esto o aquello? ¿Dónde estuviste para enseñarme? La voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Ahora bien, el otro significado de la voluntad de Dios en la Biblia se refiere a lo que llamamos sus mandamientos. Aquí hemos hablado de la soberanía de Dios, cumple su voluntad, y ahora en sus mandamientos. La voluntad de Dios es lo que Él nos manda a hacer. Esta es la voluntad de Dios, que nosotros podamos desobedecer o dejar de hacer. Tenemos el libre albedrío de desobedecer u obedecer, pero las consecuencias son distintas. El desobedecer trae castigo, más el hacer o la voluntad de Dios trae los beneficios. La voluntad de Dios respecto a su decreto lo cumplimos, creamos en ella o no. Pero respecto a sus mandamientos es posible que fallemos y no los cumplamos. Por ejemplo, Jesús dijo allí en Mateo capítulo 7, versículo 21: no todo el que me dice Señor, y preste atención, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, no sé si son bipolares, no sé si son bipolares espiritualmente, o tienes una ambivalencia con respecto a sus decisiones. Le dicen Señor, Señor, pero van y pagan promesas. Dios hace milagros, Dios les perdona, Dios nos ayuda, Dios nos bendice, Dios nos prospera, y la gente le agradece a una imagen, o va y le agradece a los demonios, o a aquellas estatuillas llenas de demonios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cumplir la voluntad de Dios cuesta, porque tenemos que dejar de lado nuestra propia voluntad y decir: Señor, quiero hacer tu voluntad. No todos hacen la voluntad de Dios. Así lo dice Jesús: no todos entrarán en el reino de los cielos. Quiere decir que algunos van a entrar al reino de los cielos, o entraremos con su ayuda. ¿Por qué? Porque todos hacen su propia voluntad, no todos hacen la voluntad de Dios. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, ¿por qué esta es la voluntad de Dios? Primero, vuestra santificación, es decir, que nos abstengamos, que no cometamos, que frenemos la inmoralidad sexual. Aquí tenemos un caso específico de lo que Dios nos ordena: santidad, santificación, pureza espiritual, pureza sexual. No debemos aferrarnos al pecado, debemos estar en santidad. No andar pensando mal con pensamientos inmorales, sino vivir en santificación, apartando estos pensamientos inmundos que en cualquier momento vienen a nuestra mente y nos desenfocan de buscar a Dios. Hay que reprenderlos y llevarlos cautivos. Recuerda, hay que llevarlos cautivos ante la presencia de Cristo. Dejar todos los pecados, aún la impureza sexual. La pureza sexual podría llevarse a cabo en el matrimonio, no en la relación anticipada al matrimonio. Aquí tenemos la voluntad de Dios en cuanto a sus mandamientos, pero hay tantos que no lo obedecen. Pero allá ellos. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18: den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Para nosotros vemos gracias en todo, eso también está dentro de la voluntad de Dios. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, por aquellas que no pudimos alcanzar. Señor, gracias por aquello, y esperar
que la voluntad de Dios se cumpla. Muchos dicen, yo tengo toda la fe. Dios apoya la fe, pero Dios también obedece a su propia voluntad. Él es omnipotente, Él es absoluto. Nadie está sobre Él, Él es Dios. Debemos darle gracias a Dios por la voluntad de que hoy podamos estar vivos, que podamos estar compartiendo su palabra. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, ya lo dijimos anteriormente y en otros estudios, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado como pecado. Y a veces queremos presentarnos como justos, santos y perfectos, y es una religiosidad falsa, casi demoníaca, porque no hacemos la voluntad de Dios, sino que nos queremos mantener en un ideal humano. Pero el que tiene bienes de este mundo, hay muchas personas que tienen muchísimo dinero y que podrían ayudar a personas que no tienen ni qué comer, que son teóricamente hermanos, y tienen hermanos tanto espirituales como hermanos de sangre, y los ven en necesidad y cierran su corazón. Dicen, yo no le voy a dar, a mí me costó, yo hago esto, aquello. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en una persona así, verdad? Hay que demostrar el amor con hechos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice, el mundo pasa y su deseo. No ame este mundo, recuerde. El mundo pasa y su deseo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No todos permanecen en el amor y la voluntad de Dios por siempre. Algunos lo hacen, otros no. ¿Y a qué se debe esta diferencia? A que algunos sí hacen la voluntad de Dios, pero otros no. Porque quieren hacer su propia voluntad, tomar su propia decisión, hacer el yo quiero, yo lo hago, es mi fuerza, soy dueño de mi vida. No quieren tener dependencia, una dependencia total de Dios, de decir, Dios me ayuda en esto, Dios me dio vida, me presta vida, puedo estar sano, puedo ir a trabajar, tengo una movilidad, Dios me permitió que tenga esto para tal o cual cosa. Ser agradecido a Dios por todo lo que tenemos, mucho o poco, pero gracias a Dios. Su voluntad soberana, la voluntad de sus mandamientos, la voluntad de sus decretos. Dios desea identificarse con nosotros. Por un lado, Cristo es el Rey supremo y soberano, y nada ocurre sin su consentimiento. Allí en Mateo capítulo 28, versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y los religiosos no creyeron. La gente se lo burlaba. Sentilo, se hace el Dios, se cree Dios este. Jesús les dijo, se acercó, les habló y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabe cuánta gente le creyó? Muy poca. ¿Sabe cuántos se burlaron? Casi todos. ¿Sabe cuántos los despreciaron? Casi todos. Gobernantes, religiosos, políticos, pueblo, se rieron de Dios, los despreciaron. Pero no sabemos o no nos hemos dado cuenta de algo. Cristo es nuestro sumo sacerdote y se identifica con nosotros en nuestras debilidades y en nuestro dolor. Allí en Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él tiene compasión, amor, más que lástima. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es Jesucristo. Recuerde, Hebreos capítulo 4, versículo 15, y lo leo una vez más ya para terminar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquel maravilloso Señor Jesucristo, mi Señor, mi Dios, que se mantuvo en santidad hasta el final, en obediencia a Dios hasta el final, aquel que perdonó a todos hasta el final. Antes de morir dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Pero dijo antes, perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen. No saben la decisión que han tomado de apartarse de Dios. No saben lo que le espera de parte de Satanás, el diablo. Gente que ha tomado la decisión de seguir su religión, seguir su propio yo, sus ideales. Y hoy, a punto de partir de este mundo, tristemente, van a ir al infierno. Por decisión propia, no es porque Dios los haya echado o abandonado, sino por una decisión personal. Espero que usted tome la decisión correcta, y la correcta sería
buscar a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, entregarle nuestra vida. Dígale: Señor, te entrego toda mi vida, toda mi vida. Límpiame de todo pecado, todo mal pensamiento. Líbrame de todas las malas decisiones. Y mi voluntad la doblego a ti, te la entrego a ti. Sé tú el que guía mi vida, el que me guía por el mejor camino. Hay personas que a consecuencia de no querer confiar en Dios se enfermaron de tal o cual cosa por desobediencia, por la desobediencia que mora en el corazón del ser humano. Aquí hay personas que no tienen a Cristo en su corazón, o algunos que lo tenían superficialmente, y enfermaron y muchos murieron. Algunos tal vez se fueron al cielo, pero y otros no. Algunos se quitaron la vida, hicieron su voluntad, no la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ya está establecido para el ser humano que va a vivir, luego va a morir. Pero la decisión final, ¿cuál es? ¿A quién eligió? ¿A Lucifer, el diablo? El infierno le espera. Y si se equivocó y se arrepintió y busca la voluntad de Dios, le dice: Señor, sálvame, como dijo Pedro. Te entrego mi vida, limpiame todo pecado, líbrame de la maldición y dame vida eterna. Y Dios te va a dar la vida eterna allí, para estar en los cielos con Cristo, perdonado de todo pecado. Amado, amada, piedras preciosas de Dios, que Dios le ayude a tomar la mejor decisión. Ya hemos orado 3 veces. Hemos dicho que entregamos nuestras vidas, que nos sane, que nos ayude a doblegar nuestra voluntad, el yo, el orgullo, aún aquellos pensamientos malvados que el diablo, que Satanás había puesto en nuestra mente. Tener una mente renovada, la mente de Cristo, pensar en las cosas santas, leer la palabra de Dios, orar, meditar en ella. Recuerde, Dios está esperando su decisión. Dios no obliga a nadie. Dios nos dio voluntad, poder de decisión. Y espero que en esta hora usted tome la mejor decisión. Que el Espíritu Santo le ayude, le guíe a toda verdad. Que el poder del Altísimo esté en su vida, en usted ahora, y que la gloria de Dios se manifieste. Amado, amada, piedras preciosas del Señor, Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en esta tarde, en esta hora, en este programa en vivo. Digo en esta tarde porque es el horario que tenemos, pero donde quiera que le alcance la voluntad de Dios, que Dios le bendiga, que el Señor le sane, le salve, que le ayude a tomar la mejor decisión en usted. Queremos agradecer, antes de retirarnos, queremos agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros en esta tarde, hicieron el sacrificio de estar allí, tal vez hasta despiertos, para escuchar la palabra de Dios. Agradecerle a Henry, a Titi, agradecerle a Sandra, a la pastora Ángela, a Flavia, al Chino Cortés, a Vicky, a Tania, a Noelia, a Iris, a Yasmín, a Juan Yufre, a Yanela Celán, a Morena Lanís, y cuántas personas están viendo en esta hora. Que Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesucristo, y reitero, que el poder del Altísimo le toque, le bendiga, le sane, le salve, y que nos podamos encontrar allí en los cielos, si Dios lo permite. Nos reencontramos el domingo, con el programa en vivo. ¿Sí? ¿Cómo dice? Sí, nos vamos. Dios les bendiga. Chao. Queremos decirte, Señor,